Muy bien, la entrevista con Leopoldo Moró, también allí el análisis de Víctor Hugo Morales para lo que es esta realidad muy compleja, decíamos al comienzo del programa, y donde sin ninguna duda uno tiene que tener en cuenta aquello que el gobierno ofrece por estos días como la reacción a lo que está mostrando la realidad, a lo que muestra nuestra economía, por ejemplo. Y yo les decía más temprano, y recurríamos a un recurso que obviamente tiene que ver con el relato, con el cuento, y les hablaba de una historia que tiene que ver con la vida de un rey, un hombre muy poderoso que tenía su comarca y donde definía los destinos de muchísimas personas que vivían justamente en ese feudo. Y la historia cambia, la de este rey sabio, un rey que era bondadoso, que se llevaba muy bien con las personas, que tenía muy buen trato, el día que este rey descubre que su mujer le estaba haciendo infiel. La descubre prácticamente infraganti en la recámara del palacio, un palacio realmente muy, muy importante que tenía este monarca. Bueno, a partir de allí entonces el rey toma dos decisiones. Primero cambia totalmente lo que era la forma en la cual procedía habitualmente, cambia su forma de ser directamente, se transforma en una persona violenta, se transforma en una persona vehemente, en un déspota, dicen algunos, dicen aquellos que lo vieron, lo conocieron. Y el rey decide dos cosas. Primero, prácticamente sentenciar la muerte de su mujer, y manda a aquellos que lo obedecían a que ejecuten precisamente a su mujer, y por otro lado decide casarse una vez por día. Claro, usted se pregunta, ¿pero cómo? ¿Alguien que es de alguna manera defraudado, alguien que es traicionado? Sí, precisamente, porque lo que dijo este monarca es que se iba a casar una vez por día y que cuando llegase el alba, después de atravesar la noche nupcial, bueno, lo que iba a hacer era iba a sentenciar a muerte a esa persona. Y así procedió durante muchísimas noches. Este rey, este sultán, enviaba prácticamente a la guillotina a cada una de las mujeres que desposaba más temprano, atravesaba, como yo le digo, la noche nupcial, se acostaba con ellas y cuando amanecía, cuando llegaba el alba, directamente las sentenciaba a muerte. Claro, esto durante muchísimas noches, hasta que apareció alguien, una mujer muy bella, quienes la conocieron dicen era realmente muy inteligente y podía cautivar ¿con qué? Con sus palabras. Y aquí fue donde prácticamente el rey quedó perdido desde la primera noche que la conoció. Claro, porque lo que primero que pasó fue que justamente, esta persona, esta mujer que se llamaba Sherezade, se ofreció voluntariamente para casarse con el monarca. El rey prácticamente se vio impresionado por lo que era la valentía de esta mujer y accedió a desposarla. Se casaron, atravesaron lo que era la noche nupcial y cuando estaba llegando el alba, esta mujer se le acercó y le susurró al oído una historia repleta de personajes fantásticos, repleta de monstruos sagrados, repleta de animales, que prácticamente no cabían en la cabeza ni en el imaginario de quienes de alguna manera accedían a la literatura en aquel momento, y esas historias que Sherezade le iba contando al rey durante esa noche se poblaron de viajes a través del océano, de pequeños peregrinajes a través de lo que eran las zonas más escarpadas del planeta. Hablaba Sherezade de podemos decir, un grupo de ladrones, si usted quiere, de nombre Ali Baba, uno de ellos, también de lo que eran los viajes de Simbad el Marino. Bueno, muchísimas historias que se dieron cita esa noche a través de los labios de Sherezade. ¿Qué pasó, dice usted? Bueno, que cuando iba amaneciendo el día y cuando el príncipe, este sultán, imaginaba que ya la estaba sentenciando a muerte, Sherezade dejó de hablar y no terminó de contar lo que era su historia. ¿Y qué pasó con el sultán? ¿Qué pasó con este monarca? Bueno, tuvo que esperar hasta la noche siguiente, no pudo condenarla a muerte. ¿Y qué pasó la semana siguiente? Bueno, Sherezade siguió contando historias, una noche tras otra, una semana tras otra. El rey prácticamente la escuchaba con fruición. ¿Por qué? Bueno, porque Sherezade era prácticamente una fuente inagotable de historias. Pasaron 1001 noches donde Sherezade enhebraba un relato con otro, entrelazaba un cuento con otro. Y yo le decía, este gobierno, el presidente Macri, parece prácticamente una Sherezade, prácticamente enlaza un relato con otro, entrelaza lo que es un cuento con otro y prácticamente le remitía el cuento de la pobreza cero, el cuento del segundo semestre,
de que iban a llegar inversiones, de que lo peor ya pasó, el cuento de que recurríamos al Fondo Monetario en forma preventiva, el cuento de los brotes verdes, y en el día de hoy el cuento de que la única vía posible que tiene el gobierno en materia tarifaria es la que actualmente está aplicando, es decir, no revisar lo que fue justamente su política en los últimos años. Tenemos una economía realmente que tiene muchísimas cuestiones que solucionar, inflación, crecimiento realmente no dan abasto en función de lo que eran las proyecciones y lo que estamos viendo en la realidad. El gobierno tiene un diagnóstico errado, el gobierno piensa que reduciendo el déficit fiscal va a lograr sofocar lo que es esta crisis, cuando en realidad lo que tiene la Argentina es una crisis de lo que se llama el sector externo. De alguna manera a la Argentina le están faltando dólares. Esto es uno de los datos que seguramente va a haber que analizar en los próximos días. Y por otro lado también tenemos que hablar de lo que va a pasar en el Fondo Monetario. La Argentina tiene por delante 2 o 3 instancias claves. Una es el Fondo Monetario, la otra es la discusión por el presupuesto del año 2019, donde está enfocada la atención por parte del Gobierno Nacional, y la otra tiene que ver con la realidad, la otra tiene que ver con la inflación, con la caída de los salarios en la República Argentina y también con la perspectiva, con aquello que va a pasar de aquí en adelante y con la suerte de todos los argentinos en materia económica. Miren, hay muchísimo para hablar de este tema. Yo me voy a estar despidiendo de todos ustedes en este momento. Nos vamos a reencontrar el próximo jueves a las 22 horas. Quédense porque ya llega Mariela Fernández aquí a la noche de C5N.